Amén, mis hermanos. Ahora vamos a compartir la palabra de Dios. Quisiera invitarles en esta mañana a que abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 7 versículos, los versículos iniciales, los versículos que trazan el camino para todo el libro. Proverbios, capítulo 1, versículos 1 al 7. La sabiduría en la vida diaria. La sabiduría de Dios en la vida diaria. Proverbios capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Esta es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Padre, queremos pedirte que sigas ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, que tu Espíritu Santo se siga moviendo en nosotros para conformarnos más a la imagen de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Que esta palabra, Señor, que vamos a meditar, sea recibida por nosotros, Señor, con un corazón dispuesto a inclinarse a ti, a enderezar camino, a creer en ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, mis hermanos. Como muchos de nosotros sabemos, el libro de Proverbios es un libro que trata un tema y muchos temas. Un tema y muchos temas. O sea, el tema central del libro de Proverbios es la sabiduría. La sabiduría que es conforme al temor de Dios. La verdadera sabiduría. Y bajo ese tema trata cantidad de temas, diversidad de temas. Temas que van desde cómo sentarnos a la mesa, nuestra actitud a la hora de sentarnos a la mesa del rey. Temas que tienen que ver cómo debe gobernar el rey, cómo debe ser nuestra respuesta en una situación tal vez de confrontación. Diversos temas, pero todos dirigidos a enseñarnos a vivir sabiamente. ¿Y cuánto necesitamos eso? Yo creo que no necesitamos hacer una defensa de la necesidad, de la pertinencia de este tema, de que necesitamos aprender a vivir sabiamente en un mundo caído, en un mundo que es complicado, en un mundo donde los caminos no son todos derechos, sino que hay tentación, que hay desvíos. Necesitamos aprender a vivir sabiamente, pero no solamente es una necesidad, que es un mandato de Dios, que nos llama, que debemos cuidar cómo debemos andar, que debemos andar no como necios, sino como sabios. Así que para todos nosotros, yo estoy seguro que todos los que han leído el libro de Proverbios sienten un amor especial, una afinidad especial por estos dichos de sabiduría que encontramos en la palabra de Dios. La sabiduría, sabemos, no se trata de cuánto conocemos, de una cantidad de información que tenemos.
La sabiduría es la habilidad para discernir entre el error y la verdad. La sabiduría es la habilidad de poder aplicar la verdad, las teorías a la vida diaria, a la vida práctica. La sabiduría es la habilidad que tiene un hijo de Dios de cómo aplicar las verdades reveladas por Dios a su día a día. Sabiduría. Bajo el principio de que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El libro de Proverbios trata, como decía, diversos temas. Y yo quisiera que en esta mañana considerásemos 3 áreas de nuestra vida diaria que el escritor de Proverbios una y otra vez enfatiza que en esas áreas se muestra la sabiduría. Áreas de nuestra vida diaria donde mostramos o donde ponemos en práctica la sabiduría de Dios. El escritor de Proverbios no se caracteriza por decir una cosa una sola vez y ya, sino que los temas importantes los trata una y otra vez, con diferentes palabras, con diferentes ejemplos, con diferentes analogías. Pero hay temas en el libro de Proverbios a los cuales el autor una y otra vez vuelve, porque son temas prácticos, porque son temas de nuestra vida diaria y donde se muestra la sabiduría de Dios. No voy a tratar todos los temas. Al contrario, tal vez les propondría que esta semana en su célula, al considerar el pasaje, pudieran sugerir otras áreas de nuestra vida en donde la sabiduría de Dios se muestra, que el escritor de Proverbios nos muestra. Pero yo simplemente he seleccionado 3 áreas en que yo veo que el autor de Proverbios una y otra vez vuelve para enfatizarnos que ahí se muestra, ahí se pone en práctica la sabiduría que tenemos de Dios. De antemano me excuso de que vamos a estar leyendo de atrás para adelante, porque la idea es que ver que estos temas no son una enseñanza específica de un pasaje solamente, sino que son temas a los que una y otra vez el autor de Proverbios vuelve. Así que tres áreas de nuestra vida diaria donde se muestra que estamos viviendo o en las que debemos vivir, mostrar la sabiduría de Dios. 3 áreas de nuestra vida diaria. Yo creo que la primera área o la primera actitud que muestra la sabiduría de Dios, en la que mostramos la sabiduría de Dios, es en la actitud del sabio de buscar sabiduría. El escritor del Proverbio nos enseña que el sabio se caracteriza en su vida diaria porque busca la sabiduría, porque no está contento con simplemente expresar sus opiniones, sus experiencias, sino que quiere escuchar. El sabio escucha, el sabio busca, el sabio quiere entender. Al contrario, el necio no escucha, no quiere entender, cree que sabe, cree que es autosuficiente. Lo vemos en este mismo pasaje que hemos leído. Por ejemplo, si comparamos el versículo 5 con la segunda parte del versículo 7, el contraste no puede ser más claro. El versículo 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El contraste, la segunda parte del versículo 7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una y otra vez el escritor de Proverbios, hablando como un padre a un hijo, le dice: escucha, no desprecies el consejo, no desprecies la enseñanza, busca la sabiduría. Busca la sabiduría. Nos dice, por ejemplo, el capítulo 3, versículo 13: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino.
O sea, nos muestra esa actitud, el escritor de Proverbios nos está mostrando esa actitud del sabio de buscar entender, de buscar conocer. Y como padres, tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. Tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. Eso es lo más importante que podemos enseñarle. Después de enseñarle a honrar al Señor nuestro Dios. Tenemos que enseñarle, poner en ellos ese deseo. Eso es más importante. Eso le va a ser más de mayor uso que el que lo podamos apuntar en una buena escuela o que podamos mudarnos a un buen sitio, a una buena ciudad donde puedan ir a una buena escuela. Lo que tenemos que enseñarle en primer lugar a nuestros hijos es a que busquen la sabiduría. Porque como niños, como jóvenes, quieren mostrar, afirmar sus propias ideas, sus propias opiniones, sus propias experiencias y tienen que aprender a buscar sabiduría. Entonces el sabio busca sabiduría. Eso se muestra en primer lugar en que el sabio busca, quiere escuchar la sabiduría, el consejo de Dios. El sabio busca, quiere escuchar la sabiduría, el consejo de Dios. Lo dice, por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 5, uno de mis pasajes preferidos en todo el libro, cuando dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Aquí el sabio es el que confía en Dios, el que quiere escuchar a Dios y no su propia opinión. Esta semana yo iba al trabajo manejando y escuchaba la radio, una emisora de radio cristiana. Y los hermanos que conducían el programa tenían una sección de preguntas interesantes. Y la pregunta interesante de esa mañana era, ¿qué es más importante? Esa era la pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Escuchar a Dios o hablarle a Dios? ¿Qué es más importante? ¿Qué tiene más importancia para nuestra vida? ¿El que nosotros escuchemos a Dios o en que nosotros le hablemos a Dios? Reconociendo que ambas cosas son importantes, que ambas cosas son fundamentales en nuestras vidas. Pero, ¿qué es más importante? ¿Escuchar a Dios o hablarle a Dios? Y la mayoría de las personas, la gran mayoría de hermanos que llamaron y los mismos conductores del programa, decían que lo más importante es que nosotros le hablemos a Dios. Que eso es lo que tiene un mayor impacto en nuestra vida, que nosotros le hablemos a Dios. Con todo respeto a los hermanos, yo quisiera presentarles otra opinión. Yo creo que antes que hablarle nosotros a Dios, nosotros necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos escuchar la palabra, el consejo de Dios. Y con esto no estoy disminuyendo o poniendo en segundo lugar la oración en la que hablamos a Dios. ¿Acaso nuestra mayor oración muchas veces no es, Señor, háblame? Señor, habla que tu siervo escucha. Señor, muéstrame tu voluntad. O sea que la actitud del creyente es siempre una actitud de querer escuchar la voz de Dios, escuchar el consejo, la sabiduría de Dios. Y esto no se muestra de una manera más clara, sino en la salvación. Fijémonos que los autores en el Nuevo Testamento, cuando hablaban de la salvación, cuando hablaban del Evangelio, muchas veces lo ponían en términos de sabiduría. Y ponían el gran dilema humano, el gran dilema nuestro, como una dificultad por aceptar la sabiduría de Dios y querer aceptar nuestra propia sabiduría. Dios ha establecido la salvación en su Hijo Jesucristo.
ha establecido que nuestra salvación, nuestro camino hacia Él, sea por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros para librarnos de nuestros pecados. Dios nos ha revelado que por nuestras propias obras, que por nuestras propias acciones, no podemos alcanzar la inocencia, que no podemos alcanzar mucho menos la justicia. Y que debemos aferrarnos a Él, venir ante el sacrificio, lo que Él ha propiciado para nuestra salvación. Pero muchas veces en nuestra propia sabiduría encontramos eso muy fácil. Encontramos de eso una necedad. Por eso el apóstol Pablo dice que a veces la sabiduría de Dios, el hombre en su sabiduría lo encuentra como algo necio. O muestra cómo el pueblo de Israel no quisieron venir a Dios en base a verdadera sabiduría. Entonces, la sabiduría, nuestra dependencia de la sabiduría de Dios empieza cuando nosotros aceptamos su consejo, su posición, lo que Él nos ha revelado conforme a la salvación. Pero eso en todas las áreas de nuestra vida. El justo, el sabio, es el que pone el consejo de Dios, lo que Dios ha revelado sobre la manera en que debemos vivir, como la manera en que debemos conducirnos, pone eso por encima de su propia opinión, de sus propias experiencias. Pero la sabiduría no se manifiesta solamente, en primer lugar es en escuchar la sabiduría, el consejo de Dios, pero el sabio también busca, ¿verdad?, la sabiduría, el consejo de los demás, de otras personas que Dios ha puesto en su camino para que le den consejo, para que le den sabiduría. El sabio escucha. El sabio escucha. Realmente escucha. Esta semana en mi trabajo yo tenía una conversación con alguien y la persona me expresaba de un problema, de una situación que teníamos que atender prontamente. Y yo le decía, sí, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero... Y él me paró, me dijo, Raymond, tú entiendes, pero ¿realmente tú entiendes? El sabio realmente quiere escuchar. No busca escuchar un consejo por simplemente decir, ok, busqué consejo, sino que realmente busca escuchar, realmente quiere escuchar la verdad. Como decíamos al principio, la sabiduría tiene que ver con saber distinguir entre la verdad y el error. Lamentablemente, un ejemplo claro de falta de sabiduría fue precisamente un hijo del rey Salomón. Ustedes conocen la historia. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam le sucedió en el trono. Y cuando fue instaurado en el trono, vino ante el pueblo diciendo, mira, queríamos a tu padre, pero por muchos años tu padre aumentó los impuestos, aumentó las cargas sobre nosotros. Por favor, baja los impuestos, baja las cargas. Y Roboam dijo, ok, déjame pensarlo, déme un tiempo para pensarlo. Y le preguntó a los ancianos, a los que habían sido consejeros aún de su propio padre, y ellos le dijeron, mira, sírvele al pueblo y ellos te servirán para siempre. Háblales mansamente. Y Roboam y fue y buscó el consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Y ellos le dijeron, no, tú tienes que actuar con mano dura, tú tienes que actuar con, si tú tienes que amenazarlo y decirle que si tu padre fue duro, tú ibas a ser mucho más duro. Y Roboam escuchó ese consejo y ese consejo le trajo la división del reino y perdió la mayor parte del reino que su padre le había dejado. Por no querer escuchar realmente el consejo que necesitaba.
Es curioso que cuando vemos los dones en el Nuevo Testamento, los dones que Dios ha bendecido, con lo que ha bendecido a su pueblo, muchos dones tienen que ver con la enseñanza, con la predicación, con la amonestación, para que nosotros como comunidad cristiana, como comunidad de hijos de Dios, nos aconsejemos, nos exhortemos unos a otros, estemos dispuestos a escuchar. El sabio manifiesta la sabiduría de Dios en su vida diaria, en que busca la sabiduría, en que valora la sabiduría. En fin, si el escritor de Proverbios nos dice que nos muestra que la sabiduría es algo accesible. Ninguno de nosotros puede decir que no es sabio porque no tuvo la oportunidad. Ninguno de nosotros puede decir que no es sabio porque no tuvo los recursos, sino que el escritor de Proverbios nos muestra, nos presenta que Dios ha provisto medios de sabiduría. Por eso dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. O sea, el escritor de Proverbios nos está mostrando que la sabiduría de Dios está disponible para nosotros, siempre y cuando nosotros nos rindamos, aceptemos, busquemos de ella. ¿Cómo se manifiesta la sabiduría? Esa sabiduría verdadera, esa sabiduría que es en base al temor de Dios en nuestra vida diaria. En primer lugar, como decíamos, en esa búsqueda, en esa valoración de la sabiduría, también se manifiesta en nuestra actitud hacia el trabajo. Otra área práctica, en nuestra actitud hacia el trabajo. El sabio es diligente, el sabio es esforzado, el necio es perezoso. La pereza es un tema con el que yo lucho, con el que probablemente tú luches, con lo que tus hijos también luchan. La pereza. Dice la Escritura, Proverbios capítulo 6, versículo 6, dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Dice el versículo 11, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Lo interesante es que el versículo 6 nos dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. O sea, lo contrario del perezoso, la actitud contraria al perezoso es el sabio. El sabio. La pereza, mis hermanos, es algo a lo cual nos es muy fácil. Somos muy hábiles, todos somos hábiles en buscar excusas, en decir no puedo hacerlo porque allá no puedo salir porque hay tal problema, en buscar formas de evitarlo. La pereza, mis hermanos, no nos debe sorprender que el escritor de Proverbios una y otra vez hable en contra de la pereza. Por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. No nos debe sorprender que el escritor de Proverbios hable tanto de eso, porque la pereza, mis hermanos, es, en fin, pudiéramos decirlo, una forma de robo. Cuando somos perezosos, robamos a nuestros familiares de los recursos que deberíamos tener para bendecir su vida. Cuando somos perezosos, robamos a Dios de la gloria que es debida a su nombre por medio de nuestro trabajo. La pereza, mis hermanos, deshonra a nuestro Dios. Y yo creo que estamos preparados para
para entender este tema. Hace varios domingos, ustedes saben, el pastor Freddy Noble predicaba de ese pasaje en Romanos capítulo 12, cuando nos habla de que en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y la semana pasada el pastor predicaba de que debemos vivir para el Señor. O sea que cuando hablamos de ser esforzado, de ser trabajador, estamos preparados, tenemos las herramientas para entender que no se trata aquí de ambición, de codicia. Se trata aquí de un deseo genuino de darle al Señor lo mejor. De darle al Señor lo mejor que tenemos. De hacer bien a nuestro prójimo, a nuestra sociedad, a nuestros familiares. La pereza, mis hermanos, deshonra a nuestro Dios. Deshonra a nuestro Dios. Y es algo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Por eso todos estos pasajes que hablan de la pereza muchas veces están en ese contexto. En el contexto de un padre enseñándole a un hijo. La pereza se disfraza de diferentes maneras. A veces nos ocultamos con excusas válidas. A veces nos ocultamos de lo que tenemos que hacer trabajando en otras cosas. A veces un hombre puede decir, para evitar el trabajo duro del hogar, de corregir a los hijos, de enfrentar los problemas familiares, puede entregarse al trabajo en la oficina. Diferentes formas. Pero la pereza, ¿verdad? Es esa actitud de no hacer lo que estamos llamados a hacer, lo que tenemos la responsabilidad de hacer. Y aquí, mis hermanos, quiero tocar un tema y no quiero ser ofensivo. No quiero ser ofensivo, pero creo que es una realidad. De que uno de los problemas que a veces vemos en nuestra sociedad es el problema de padres, trabajadores, esforzados, pero que no transmiten ese valor a sus hijos. Padres trabajadores, hijos perezosos. Y yo no estoy hablando aquí de un padre que le enseña algo a su hijo y su hijo no acata el consejo. Eso va a pasar y eso no es responsabilidad, escapa de lo que un padre puede hacer. Estamos hablando aquí de un padre que trabaja, que se esfuerza, pero que se complace en que su hijo sea perezoso. O que no le importa, no busca transmitir esos valores de trabajo, de esfuerzo, de ética laboral a sus hijos. Vemos esa es una responsabilidad de nosotros como padres, transmitirle ese valor a nuestros hijos. Debemos trabajar para el sustento físico, pero debemos trabajar también para la obra del Señor. Yo sé que será duro. Yo sé que muchas veces implicará llegar del trabajo secular a la casa y tener que cambiarnos rápido para salir a trabajar en la célula. Yo sé que a veces quisiéramos dejar de participar de una actividad para quedarnos descansando. Yo sé que es duro, yo sé que es un trabajo duro, pero estamos llamados a trabajar para la obra del Señor. ¿Cómo se manifiesta la sabiduría en nuestra vida diaria, en nuestra vida, en nuestro día a día? Se manifiesta en esa búsqueda, en esa valoración que tenemos de la sabiduría, de que buscamos escuchar, buscamos aprender. Se manifiesta en nuestra actitud hacia el trabajo, en nuestra actitud de ser esforzados, de rechazar la pereza. También se manifiesta en que cuando somos sabios, que el sabio reconoce en todo momento que la injusticia tiene resultados, trae resultados. El sabio entiende que toda acción tiene una reacción. Entiende que no puede escapar del juicio de Dios. Por ejemplo, lo vemos en el capítulo
en el capítulo 1. Por ejemplo, en el versículo 8, cuando dice el escritor, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Dice, versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeres, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre. Dice el versículo 3, le dicen, hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Dice el versículo 15, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mar y van presurosos a derramar sangre. Se presenta aquí un joven al que alguien viene y lo tenta y le dice, mira, vamos a hacer esto y nos vamos a enriquecer y nos va a ir bien. Nos va a ir bien, ven con nosotros. Y le dice, hijo mío, apártate de ahí. Eso va a traer solamente condenación a tu vida. El escritor de Proverbios una y otra vez enfatiza que el resultado del pecado, el resultado de nuestra división, usa como advertencia para alejarnos del mal el hecho de que nuestros pecados traerán resultados funestos a nuestra vida. Sí, debemos evitar el pecado en primer lugar por temor a Dios, por amor a Dios, por deseo de hacer lo que a Dios le agrada. Pero también es una realidad que debemos evitar el pecado, estar consciente de que nuestro pecado traerá consecuencias. El escritor de Proverbios lo aplica también en otras áreas. Por ejemplo, cuando advierte a su hijo de la infidelidad. Cuando advierte a su hijo de seguir las pasiones y las tentaciones. Una y otra vez le dice, mira, hijo mío, eso va a traer un resultado funesto a tu vida. Funesto a tu vida. El pecado trae consecuencias. Y yo sé que, volviendo al tema de la crianza de nuestros hijos, yo sé que no queremos, muchas veces no queremos asustar a nuestros hijos, no queremos enseñarle a nuestros hijos una ética de solamente hazlo bien para que te vaya bien y no haga lo malo para que no te vaya mal, ¿no? A veces no queremos, ¿verdad?, entrar en esa mecánica así tan fría, pero sí tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos que el pecado trae consecuencias y de que debemos apartarnos de eso. Una de las frases más, creo que una de las frases más funestas de nuestro lenguaje y su equivalente en el inglés es cuando decimos, eso nunca se sabrá. No, tú puedes decir tal cosa, pero eso es mentira. No, ellos, ¿cómo lo van a saber? ¿Cómo lo van a saber? Ellos nunca lo van a saber. Tú puedes hacer esto, pero no te preocupes. Nunca se sabrá. Lo más funesto de esa frase es que solamente considera que la otra persona no lo sabrá, que las autoridades no lo sabrán, que mi jefe no lo sabrá, que mi compañero no lo sabrá. Y no considera que lo más importante es que Dios lo sabrá, y que Dios lo ve. Por eso dice el escritor de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría está basada en esa conciencia de que nuestra vida está delante de Dios. Con que Dios, esa conciencia de que Dios es que nos sustenta y de que Dios traerá todas nuestras obras a juicio, que debemos vivir para hacer lo que a Él le agrada. La sabiduría empieza ahí, la sabiduría está fundamentada en esa realidad, en esa actitud. El sabio es el que advierte la advertencia, que escucha cuál va a ser el resultado de su desvío.
de su desvío. Dice, por ejemplo, el capítulo 8 del libro de Proverbios, muchos autores dicen que es probablemente el capítulo central, capítulo 8, donde habla de la excelencia y eternidad de la sabiduría. Y habla de la sabiduría como una cualidad de Dios mismo, como una cualidad de Dios mismo con la que Él fundó el mundo. Una sabiduría que habita en Dios, que ha habitado en Él desde la eternidad. Dice el versículo 5, capítulo 8, versículo 5, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. O sea, muestra que la sabiduría se basa en hacer lo que a Dios agrada. Dice el versículo 8, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Así que la sabiduría se manifiesta, mis hermanos, en primer lugar, en que buscamos sabiduría, en queremos aprender, queremos entender. En segundo lugar, en que buscamos, en nuestra actitud al trabajo, que buscamos ser diligentes y no perezosos. En tercer lugar, en que entendemos, tenemos presente siempre el resultado de nuestras acciones. Cuando pensamos en estas cosas, muchas veces nos hallamos faltos. Muchas veces tenemos que decir, mi vida no está en este caminar. Cuando escuchamos estas palabras, si realmente escuchamos, si realmente entendemos, sabemos que tenemos mucho de qué arrepentirnos. Pero hay gracia en nuestro Dios para salvarnos. Hay gracia en nuestro Dios, hay poder en nuestro Dios para enderezar nuestros caminos. Como dice en ese capítulo 3 que leíamos hace un minuto, cuando decía, capítulo 3, versículo 6, reconócelo a Dios en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuáles veredas? Las que estaban torcidas, tus veredas, las que estaban desviadas. Reconoce a Dios, ven delante de Dios, inclínate ante Dios, clama a Dios, Él enderezará tus veredas. Nuestro Dios es experto, por así decirlo, en enderezar veredas torcidas. Si venimos delante de Él en arrepentimiento y fe, Él endereza nuestras veredas. Él nos da sabiduría para vivir cada día como conviene, cada día como agrada a Dios, cada día como es de beneficio para los que están alrededor nuestro, de bendición para los que están alrededor nuestro. Vengamos ante Dios y Él enderezará nuestras veredas.